Ok, vamos a resolver este ejercicio. Es el ejercicio 10 de los ejercicios propuestos que vienen en su libro de texto en la página 162. Y también viene en la actividad en la 2.8. Lo voy a leer. Es un ejercicio que viene muy completo. ¿Sí? Lo vamos a leer. Dice, una batería tiene una FEM de 12.0 volt y una resistencia interna de 0.050 ohms. Sus terminales se conectan a un dispositivo cuya resistencia es de 3 ohms. Determina, inciso A, la intensidad de corriente. Inciso B, la diferencia de potencial en el resistor. La C, la caída de voltaje debido a la resistencia interna de la batería. La D, la potencia desarrollada por la batería. La E, la potencia desarrollada en el resistor. F, la potencia desarrollada en la resistencia interna de la batería. Ok, en este ejercicio voy a explicar el término FEM. Por ahí en la página 119 de su libro de texto nos habla del capítulo Fuerza Electromotriz y nos explica qué son las FEM. Las FEM son las fuentes que transforman algún tipo de energía en energía eléctrica. Lo voy a leer tal cual como viene aquí. Ustedes lo pueden checar en su libro de texto en la página 119 de electromagnetismo y 121 de electricidad y óptica. Dice, los dispositivos que transforman algún tipo de energía interna de radiación térmica, mecánica, energía potencial eléctrica se denomina con el término genérico fuentes de FEM. La FEM en sí misma expresa la energía que se transforma por unidad de carga acumulada en las terminales del dispositivo. Ok, ¿qué es esto? Aquí tenemos, nosotros tenemos una fuente, ya la hemos denominado en circuito, esta que está aquí, pero también se le suele denominar FEM y sus unidades son los voltios. Por ejemplo, aquí nos dicen que es una batería. La batería en este caso tiene energía química, ¿sí? Una energía interna que va a transformar en energía eléctrica, ¿sí? Creando una diferencia de potencial. Ok, entonces, lo primero, aquí tenemos un esquema, ¿sí? Y acá tenemos un circuito. Aquí tenemos que nosotros, esta FEM o esta batería, le podemos medir su voltaje. Aquí estoy representando un multímetro o voltímetro. Entonces, si yo agarro los dos pines aquí de la batería, dos polos, perdón, y mido su voltaje, ¿sí? Fue 12.0, vamos a decir que eso me dio, ¿sí? Esta es la diferencia de potencial en esta batería. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando esa batería se conecte a un circuito, o sea, cuando empieza a funcionar, puede que este voltaje no se restablezca por completo. ¿Por qué? Porque puede ser que la carga esté muy grande, ¿sí? O que la batería en sí mismo presente también una oposición, una resistencia. Aquí lo que me está dando. Entonces, yo represento este circuito de esta manera? Aquí tengo la fuente, la FEM, aquí tengo la carga, la resistencia, y tiene una resistencia interna. ¿Qué es la resistencia? Pues la resistencia es la oposición, ¿sí?, al paso de la corriente, al flujo de carga. Entonces, el inciso A, la intensidad de corriente. Bueno, me voy a ir a lo que apoyarme en la ley de Ohm. Aquí, la ley de Ohm, tenemos el triangulito, pues voy a decir el enunciado de forma simplificada. Nos dice que la intensidad de corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje, ¿sí?, conectado entre sus terminales, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros representamos aquí aquí gráficamente lo que es el circuito. Quiere decir que la intensidad de corriente, ¿sí?, si se eleva el voltaje, va a ser mayor. Y es obvio porque la intensidad de corriente es la que da, ¿sí?, la fuerza a los electrones para que fluyan por este conductor. Si esta disminuye, esta va a disminuir. Y en este caso la resistencia, pues es la que se está oponiendo al flujo de la corriente. Aquí le tenemos la ecuación. Si se disminuye esa resistencia, este va a aumentar. Si se aumenta esta resistencia, este va a disminuir. Es inversamente proporcional. Aplicando esta ecuación, muy sencilla, tenemos que el voltaje, ¿sí?, de la fuente esta que está aquí, dividido entre la resistencia, por la resistencia se va a sumar, miren, porque es la de la carga más la resistencia interna de la misma batería. Entonces, nos da 3.934, ¿sí?, amperes.
O sea, si no estuviera esta, pues nos diera 4, ¿no? Pero sí, es menor debido a que también hay una oposición debido a esta resistencia. Ok, el inciso B, la diferencia de potencial del resistor. Bueno, aquí, este circuito, ¿sí? Esta carga, que es el resistor, pues va a tener una diferencia de potencial. ¿Cómo la saco? Aplicando la ley de Ohm, lo explicábamos. ¿Sí? Este triangulito es muy famoso porque aquí puedo, ¿sí? Aquí puedo calcularme. Yo tapo el voltaje y me va a quedar I por R. O si la despejo de aquí, voltaje se está dividiendo, pasa por acá multiplicando. O puedo usar esto, ¿verdad? Voltaje I por R. Intensidad por resistencia. La intensidad es esta que está aquí, por la resistencia 3. Me va a quedar que en el resistor, ¿sí? Hay una diferencia de potencial de 11.8. La diferencia de potencial en circuitos eléctricos también lo podemos decir que son caídas de voltaje. Por ejemplo, en esta resistencia va a haber una caída de voltaje. ¿Por qué? Porque esta fuente, yo lo puedo mirar así, miren, de menos a más hay una elevación de voltaje. Va a recorrer el circuito y se va a encontrar con un resistor y va a haber una caída de voltaje de más a menos. La corriente yo la designo como que va, ¿sí?, de más a menos. Entonces aquí hay una caída de voltaje de 11.8. 11.8. Ahora, el inciso C, la caída de voltaje debido a la resistencia interna. O sea, ya entramos en ese tema, que también va a haber una caída de voltaje, miren aquí, debido a que hay una oposición de la energía interna. La energía interna es la energía en sí misma que tiene esta fuente. Cuando está abierto, pues no la presenta porque no hay corriente, pero cuando se conecta, empieza a fluir carga y también afecta. Por eso le ponemos en esta disposición. Más adelante vamos a ver que esta disposición es una disposición en serie y por eso las resistencias se van a sumar. Por eso la sumé acá. Entonces, yo quiero calcular la caída de voltaje en la resistencia interna, sería la corriente misma por el valor de la resistencia, que sería esta. Me da 0.196 volt. ¿Sí? El inciso D, la potencia desarrollada por la batería. Bueno, toda la batería desarrolla, ¿sí? Aquí tenemos 12 volts de la batería y está circulando 3.934 amperes. Entonces sería 47.16 watts. La potencia en watts. El inciso E, la potencia desarrollada en el resistor. O sea, esta batería desarrolla un total, pero esta consume una potencia y esta también va a consumir, vamos a ver. Entonces, la puedo calcular con esta fórmula o la puedo calcular con esta. Voy a utilizar dos maneras de calcularla. La primera es muy común también, se van a usar en circuitos. Aquí, yo tengo que la potencia es igual a I por V, corriente por voltaje. Y voltaje es I por R. Si yo sustituyo V, aquí me va a quedar que I es I por R, entonces sería I cuadrada R. La potencia también la puedo mirar como la I elevado al cuadrado por la resistencia, entonces sería aquí 3.934 amperes elevado al cuadrado por 3, sería 46.33 watts. Esto está consumiendo este resistor de 3 ohms. Entonces, el inciso F, la potencia desarrollada en la resistencia interna de la batería, o sea, esta resistencia que está aquí, también consume, o sea, consume, ¿por qué? Porque se está consumiendo energía debido a la oposición de esa resistencia. Entonces sería la corriente por el voltaje que está cayendo ahí, que sería este. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Y si lo gustan ustedes comprobar con esta fórmula, les tiene que dar aproximadamente lo mismo. Entonces sería 3.934 amperes por 0.196 volt. Serían 0.7710 watts. ¿Sí? Si yo sumo estos dos, me tiene que dar aproximadamente la potencia total que se está consumiendo la fuente. ¿Por qué? Porque es esta más esta. ¿Sí? Ahí está el circuito, está interesante. ¿Sí?